Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Con ustedes nuevamente Belén Olivas. Pues bien, mis hermanos, agradeciendo a Dios siempre todas sus bondades, todos sus beneficios y sobre todo luchando por agradecer a Dios todas las cosas que nos ha regalado, aún las adversas, porque sabemos que de las adversas siempre sacamos frutos. Por eso pidámosle en esta mañana al Señor que nos otorgue su ayuda, que nos otorgue su gracia para poder ser instrumentos suyos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te doy mi vida, te la entrego con una infinita confianza, porque tú, Dios, eres mi Padre. Y porque eres mi Padre, por eso, en esta mañana, Padre, te pido me otorgues la gracia de ser instrumento tuyo. Quiero, Señor, en esta mañana hablar con tus labios, escuchar con tus oídos, hablar desde tu corazón. Quiero, Señor, consagrarte todo mi ser, mi interior, mi exterior, mi pasado, mi presente y mi futuro. Pido en esta mañana también la presencia, la intercesión de mi Madre, la Virgen María. Virgen María, ayúdame y enséñame cómo ser instrumento dócil al Espíritu Santo. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, el día de ayer mi hermana Nadia inició este tema sobre la mujer y el aborto. Es un tema, se puede decir, el más grande tema de este libro, Flor de la Roca, en el cual no nos podemos ir a prisa o revisar los datos más importantes. Se nos hace sumamente importante irlo revisando para poder, ahora sí, pues no sé si entender o no sé la mera verdad, porque a veces hacemos o cometemos esta clase de errores como abortar, a veces no teniendo ahora sí el pleno conocimiento de ello, sino que después de haberlo hecho vienen las consecuencias y entonces viene el arrepentimiento, pero también
tendría que entrar de alguna manera la responsabilidad de estos actos que van a traer muchas consecuencias, de las cuales les vamos a ir hablando cuáles son las consecuencias de un aborto. Y precisamente por eso la razón de que el Señor nos dice, ¿verdad?, en su palabra, dice en Lucas 23:34, dice, y es que ella ha sido cegada y manipulada por las voces del mundo, tal vez por el qué dirán, por una difícil situación económica, por temor. El caso es que por esta confusión y falta de apoyo ha llegado a cometer un acto terminario, una aberración contraria a la voluntad de Dios. Entonces vemos que a veces ciertamente no ha habido todavía en este caso la suficiente conciencia, y de esta manera habiendo sido atrapada por el mundo, pues es que se ha llegado a cometer estos errores. Nos dice también la palabra de Dios, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has dicho? ¿Qué has hecho? Habla pues la sangre de tu hermano, y desde la tierra grita hasta mí. Por lo tanto, maldito serás y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano derramó. Cuando cultives la tierra, no te darán fruto, andarás errante y vagabundo sobre la tierra. Y de alguna manera, hermanos, estas son muchas de las consecuencias que se van a vivir después de un aborto. Es tan duro, es tan difícil solamente de ver a una mujer que ha cometido un pecado de estos, que haya abortado. Nos dice también, Caín dijo a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla ya. Tú me arrojas de esta tierra, tendré que ocultarme de tu presencia y andar errante y fugitivo, vagando sobre la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así. Si alguien te mata, yo te vengaré 7 veces. Puso una señal a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Génesis 4:9 al 15. Entonces, nos damos cuenta, mis hermanos, que aún el pecado que haya cometido Caín contra su hermano Abel, nos damos cuenta que aún así Dios lo protege. Ahí vemos la mano poderosa de Dios amando a sus hijos. Pero a veces y muchas veces nosotros podemos decir que Dios nos castigó, cuando en este caso estamos viviendo o estamos de alguna manera pagando las consecuencias de los errores que nosotros hemos cometido. Yo les he hablado de esa responsabilidad de pagar consecuencias de nuestros errores cometidos. Yo les he platicado cuando yo empecé con el problema del diabetes, cuando me convocaron a un programa de Diabetims. Entonces me invitaron una semana antes y yo me preparé orando y pidiéndole al Señor qué testimonio yo tenía que dar. En ningún momento
debía de justificarme, porque de alguna manera, mis hermanos, la mayoría de nuestras enfermedades vienen por consecuencia de nuestro pecado. Entonces, pues yo me di cuenta, ¿verdad?, que en este caso yo había tenido la culpa de que esta enfermedad me visitara. Entonces, cuando a mí me preguntaron, me pidieron mi testimonio, yo asumí esa responsabilidad. Y así, para que simplemente, de todas maneras me iban a regañar, ¿verdad? Pero si yo aceptaba, ahora sí, las consecuencias, pues cuando menos estaba diciendo que necesitaba ayuda. Y de esa manera lo hice, responsabilizándome por mis pecados que yo había cometido, ¿verdad? De no cuidarme y que esta enfermedad llegara a mí. Entonces, ya hasta la fecha, yo digo, Señor, pues esta enfermedad la tengo en este caso porque no me cuidé mi cuerpo. Entonces, hermanos, ojalá que el Señor nos otorgara esta gracia, sobre todo de responsabilidad de nuestros errores, de nuestros pecados que hemos cometido, como ya lo miramos, sobre todo en lo que le dice Caín al Señor. Mi culpa es demasiado grande para soportarla, ya que tú me arrojas de esta tierra, tendré que ocultarme de tu presencia. Entonces, pues lo asume y le duele, pero ya cometió el pecado contra su hermano Abel. Y de esa manera vamos a ir descubriendo que muchas veces podemos asumirlo. Sobre todo, yo creo que es una gracia muy directa que nos viene de parte de Dios. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Tienes preguntas, sugerencias? Nuestro director general, el Padre Jeff, quiere escucharte. Envíale un mensaje de texto en la República Mexicana al 664-675-383. 664-675-383. En la Unión Americana al 619-540-9386. 619-540-9386. O si prefieres, un correo electrónico a padrejeff@excede.net. padrejeff@excede.net. También te espera en Casa Koinonía. Solo marca el 608-3136. 608-3136. Forma parte de nuestra comunidad. El Padre Jeff te está esperando. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Hola amigos, yo soy John Caro y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
Bien, mis hermanos, estamos viendo hoy en esta mañana lo que es la mujer y el aborto. Es un tema sumamente delicado y que quedarán cortas las palabras en mi boca para expresar sobre todo el dolor, el arrepentimiento, las consecuencias de este pecado. Pero también nos dice que no hay justificación. Dice, por eso, aunque muchas parezcan ser razones que lleven a una mujer al aborto, ninguna justificará el asesinato de un bebé inocente, ni la lista de terribles secuelas que vivirá la mujer que lo ha permitido. No lo justificará que sea un adolescente que esté empezando a vivir, ni lo justifica que sea el 8º hijo de una familia pobre con padres enfermos, ni lo justifica que sea un bebé que viene a sufrir, porque desde el seno materno se le ha detectado alguna malformación o enfermedad, ni lo justifica tampoco el hecho de que el bebé sea producto de una violación. No hay justificación. Y vamos a ver también que en este caso, por ejemplo, el papá, a veces ni siquiera le dan el derecho al papá de tomar la decisión, sino que la mujer a veces toma la decisión ella sola, y por el hecho de decir, es que es mi cuerpo, yo con mi cuerpo puedo hacer lo que a mí me dé gana. Es cierto, porque no ha entendido esta mujer que ciertamente Dios nos creó libres, nos dio esa libertad y que nosotros podemos decidir, pero que de alguna manera, mis hermanos, estamos, al tomar estas decisiones tan delicadas, estamos de alguna manera haciendo a un lado, ahora sí, todo sentimiento, aún el amor de Dios, aún el amor a los hijos, el amor al esposo, todo se está haciendo a un lado para tomar esta decisión. Entonces, claro que ya miramos que está movida porque la ha atrapado el mundo precisamente. Con tantas ideas, con tantos malos consejos, ahora toma estas decisiones equivocadas. Entonces, la mujer tiene derecho a conocer todas las terribles consecuencias de las cuales no hablan quienes defienden el aborto. Los defensores de este crimen aluden al derecho de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo, pero no hablan del derecho de vida de los bebés por nacer, ni de los derechos de la madre al estar bien informada sobre las secuelas que trae abortar, ni del derecho de padre a defender la vida de su hijo, de su hija. Entonces, no están tomando en cuenta el derecho de esa criatura, que tiene el mismo derecho de nacer el que nosotras como madres lo tuvimos. No se está tomando, ya miramos, el derecho del padre a decir, yo no quiero que mi hija, que mi hijo sea abortado. Ni siquiera eso, porque solamente están viendo el derecho de la mujer de decidir por su propio cuerpo. De alguna manera entra el libertinaje, porque estamos guiados por el mundo, por las ideas que el mundo nos ha metido. Entonces, respecto a estos derechos legales de los no nacidos, podemos señalar que existe una gran confusión en este renglón propia del sistema del mundo. Por ejemplo, miramos que en Estados Unidos algunas entidades han optado
por legalizar el aborto, negando de esta manera el derecho a la vida del no nacido, y al mismo tiempo los senadores de este país estudian la posibilidad de considerar un delito a una mujer embarazada consuma drogas, aludiendo a que esta acción nociva daña los derechos de la salud del no nacido. Entonces, ciertamente nos falta muchísima información y los que en este caso se han preparado, ¿verdad?, para defender a los no nacidos, yo creo que es una tarea ardua, hasta peligrosa, porque de alguna manera el demonio se ha encargado de entorpecer la mente y el corazón de estas mujeres, y que movidas por el criterio del mundo están tomando estas decisiones, que después ya miramos y vamos a ver cuántas son las consecuencias de estas malas decisiones. También la confusión radica en que legalizar el aborto se desconocen los derechos del no nacido, mientras que las 9 leyes reconocían el derecho a la salud y a la vida del no nacido. Por lo tanto, el hecho de abrir espacios para estas nuevas leyes pueden producir profundas incongruencias en la legislación del país vecino. Entonces, es lo más fuerte que podemos ver, unos de los pecados más fuertes, y que ciertamente traen las consecuencias más graves por haber cometido este crimen. Y repito, estas consecuencias, ahora sí que solamente confiadas en la misericordia de Dios van a poder sobrellevar, porque de lo contrario, mis hermanos, son muchas las consecuencias, sobre todo de depresión, el suicidio, etcétera. Son muchas las consecuencias por estos pecados cometidos. Por otra parte, está el derecho de la mujer a ser informada sobre las secuelas del aborto. Se tiene que informar a la mujer. Es maravilloso recordar a Madre Teresa de Calcuta, cómo ella insistía en que si esa mujer iba a abortar, que se lo regalaran a ella, porque ella sabía las consecuencias después de haber abortado, y sobre todo, ahora sí, el quitarle la vida a una criatura que tiene los mismos derechos que todo ser humano, mis hermanos, porque todos tenemos el mismo derecho, la misma dignidad como hijos de Dios. Mas sin embargo, se ha llenado a veces la mujer invitada a abortar ahora sí, de esa mala información para tener la valentía para poder hacerlo. Vemos entonces que hay una gran necesidad de tratamiento psicológico en un estudio realizado sobre pacientes post-aborto. A solo 8 semanas de haber cometido este acto, las investigaciones hallaron que el 44% se quejaban de trastornos nerviosos, el 36% habían sufrido alteraciones del sueño, el 31% tenía arrepentimientos por la decisión tomada y el 11% le habían sido prescritos fármacos psicotrópicos por su médico de cabecera.
un estudio también retrospectivo que abarca un periodo de 5 años en 2 provincias canadienses, detectó que el recurso a los servicios médicos y psiquiátricos era sensiblemente mayor entre mujeres que habían abortado. Entonces, lo más revelador fue la condición a la que se llegó, según la cual el 25% de mujeres que habían abortado visitaban a los psiquiatras frente al 3% del grupo del control. Las mujeres que han abortado tienen bastantes probabilidades que otras de requerir el ingreso posterior en un hospital psiquiátrico. Y vemos cómo y de qué manera, mis hermanos, es como un rollo que se va enrollando, pero al 100%. ¿Por qué? Precisamente por las muchas consecuencias que atrae este aborto. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Club Campestre Jacune te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacune. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Son las 2 de la mañana, 29 minutos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos con este tema tan interesante, pero a la vez tan doloroso, porque sabemos que día a día hay no sé qué tanto porcentaje de abortos y que a veces nos quedamos calladas y no denunciamos a veces estos casos, porque a veces yo creo que hasta podemos involucrarnos de alguna manera, porque ahora sí, por el derecho simple de vivir de esa criatura. Entonces, estamos viendo el porcentaje de esas personas, ¿verdad?, que van a psiquiatras, y vemos que la mayoría de ellas
ahora sí van por haber abortado. Entonces vemos también, dice, como dice, las mujeres que han abortado tienen bastante más probabilidades que otras de requerir el ingreso posterior a un hospital psiquiátrico. Adolescentes, mujeres separadas o divorciadas, y aquellas en cuya historia clínica figura más de un aborto, encaran un riesgo especialmente alto, mis hermanos. Pero vamos a ver qué nos sigue informando. Sobre la disfunción sexual, dice que entre 30 y 50% de mujeres que han abortado declaran sufrir disfunciones sexuales, tanto de breve como de larga duración, que comienzan inmediatamente después de sus respectivos abortos. También la disfunción sexual viene de las consecuencias de un aborto. Planteamientos suicidas e intentos de suicidio. Aproximadamente 60% de mujeres que experimentan secuelas post-aborto declaran albergar ideas suicidas, con un 28% que decide suicidarse, de las cuales la mitad lo ha intentado en 2 o más ocasiones. Y vemos que también, por ejemplo, hemos visto casos y sobre todo cuando vamos a buscar lo que es sanación interior, nos damos cuenta de estos casos que a veces las personas o las mujeres que intentaron abortar, y que a veces, ahora sí, cuando Dios no quiere, ahora sí pase lo que pase y no lo puede lograr, a no ser que ya vaya directamente, ¿verdad? Pero hay mujeres intentándolo a través de pastillas, a través de hierbas, a través de hacerse no sé qué, ¿verdad? Y no lo han logrado. Pero estas personas cuando ya dan a luz y ya dicen, bueno, pues qué bueno que no lo hice, ¿verdad? Pero no quiere decir por esto que después estas criaturas no traigan consecuencias. Traen consecuencias porque hubo intento de aborto. Entonces, cuando hubo intento, mis hermanos, hemos visto en testimonios que mujeres ya en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia, en la juventud o en etapas que llevamos las mujeres, mis hermanos, ha habido mujeres que intentan nuevamente, que intentan ellas el suicidio. ¿Y por qué? Porque precisamente tiene que ser la fecha exacta en la cual mamá intentó abortar, y entonces se le ha quedado esa secuela, y hay un intento en ciertas fechas, y lo hemos visto en muchas mujeres, y que gracias a Dios han sido sanadas. Pero yo quiero compartirte específicamente un testimonio. Cuando yo empecé desde mi adolescencia, en mi juventud, y todavía como mujer casada, cuando se iba llegando la fecha de mi cumpleaños, que es en diciembre, entonces siempre empezaba a percibir un ambiente seco, árido, me empezaba a sentir triste, y entonces yo recuerdo mucho que decía, pero ¿por qué? Se está acercando Navidad y yo me siento muy triste. Sentía el ambiente opacado, sumamente triste, una tristeza profunda. Y entonces yo solamente me preguntaba, y yo como 2 o 3 años lo estuve percibiendo, y entonces conforme
yo iba avanzando sobre todo en la experiencia o en el conocimiento de lo que es una sanación interior y las consecuencias, ¿verdad? Entonces, yo me di cuenta, porque por mi propia madre, que ella dijo que cuando ella estaba embarazada de mí, ella había sufrido muchísimo en su embarazo. Y entonces, aunque no me lo dijo, pero las consecuencias yo ya las estaba viviendo. Pero sí, ella me dijo, yo sufrí mucho en tu embarazo. Entonces, aparte ya como era la número 10, entonces pues mucho más. Aunque decían en ese tiempo, los hijos que Dios quiera enviarme. Lo decían de labios, pero no de corazón. Y entonces dice ella que claro que se le hizo difícil porque ya era la número 10. Entonces, después las consecuencias y el proceso que tuve que llevar en sanación interior, me di cuenta precisamente que eran consecuencias del embarazo de mi madre, porque fueron muchas las consecuencias. Entonces, es cierto, mis hermanos, es cierto, lo he vivido en experiencia propia, por eso te puedo decir que es cierto. Y aunque no intentó en ningún momento abortar, pero tampoco en este caso estaba conforme. Había una inconformidad en ella y solamente decía, bueno, pues ya que, ¿verdad? Ya que, ahora tengo que aguantar. Entonces, pero repito, por eso es bien importante un embarazo, ¿verdad?, que sea aceptado desde un principio. Y pues yo creo que a veces nos hace falta acercarnos a recibir información para saber cómo llevar ese embarazo. Y no solamente eso, sino ahora sí informarnos, ¿verdad?, y estar preparados para, en este caso, si llega un embarazo. Y de esta manera, pues no sufrir estas consecuencias tan difíciles. Entonces ya miramos que por esta razón llegan estos planteamientos suicidas, ¿verdad?, o intentos de suicidio. También refuerzo de hábito de fumar con los correspondientes efectos negativos para la salud. Es como una necesidad que se desemboca y vemos mujeres embarazadas después de haber abortado el primero, el segundo, vemos mujeres embarazadas con una necesidad de fumar, con una necesidad de destruir el feto que traen en su vientre. Entonces dice, ¿pero por qué? Y es que no lo puedo controlar. Y aunque haya quien vigile, de todas maneras, a escondidas, llegan estas consecuencias. Entonces, también, mis hermanos, viene un abuso al alcohol. El aborto se vincula de forma significativa con un riesgo doblemente añadido de abuso de alcohol entre estas mujeres. El aborto seguido de este abuso se relaciona con conductas violentas, divorcio o separación, accidentes de tráfico, ¿sí? Y también pérdida de empleo. Hermanos, es como dirían muchos, es que me parece ser que me cayó una maldición. Dios, hermanos, Dios no se encarga de maldecirnos. Él no se encarga de maldecirnos. Nosotros nos encargamos y reclamamos con nuestros actos, con nuestras actitudes negativas. Nosotros mismos estamos llamando esas maldiciones a nuestra vida. Y después nos damos el lujo de enojarnos con Dios, de andar resentidos, de voltearnos en contra de Dios por estas consecuencias que hemos pagado.
Por eso es necesario pues ir en busca de ayuda psicológica, pero también espiritual. Necesitamos reforzar nuestra espiritualidad, cuando menos para entender las consecuencias de los errores que nosotros hemos cometido con estos actos. Vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este 9 de mayo en Restaurant La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. Invitadas especiales, las hermanas samaritanas, con un momento de oración de sanación. Y antes de la oración, un tema con Cata Chávez. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica, 608-3652, 608-3652. Asiste con nosotros y celebra también el Día de las Madres. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, estamos viendo hoy lo que es la mujer y el aborto. Es un tema sumamente delicado que de alguna manera los que se han preparado, los que han sentido este llamado para defender a los no nacidos, mis hermanos, ahora sí que necesitan de nuestras oraciones para estar fortalecidos en el espíritu, mis hermanos, porque vemos con qué valentía defienden a los no nacidos. Pues en lo personal, yo sé que, repito, son pocas mis palabras de acuerdo a este tema, pero que en este caso de alguna manera me duele y sobre todo, mis hermanos, cuando menos sé que los que se dedican a defender a los no nacidos cuentan con mis oraciones, porque verdaderamente son temas muy delicados, de mucha responsabilidad, mis hermanos, y sobre todo temas urgentes que las mujeres, en este caso, debemos de estar bien informadas.
Vemos entonces dentro de estas consecuencias, decíamos, sobre el abuso del alcohol, del cigarro, de drogas, son ahora sí que de alguna manera herramientas o armas destructoras. Y vemos también cómo en muchos de los hijos que decimos, pero ¿de qué generación viene? ¿O de dónde viene que actúa de esa manera? Entonces a veces no nos explicamos el porqué de muchas actitudes de los hijos, agresivas, siempre, ahora sí, dispuestos a matar, dispuestos a robar, dispuestos a todo, con una agresividad muy alta. Y entonces nos damos cuenta que muchas de las consecuencias son estas, de que tal vez su mamá intentó o pensó en abortarlos y que desde ahí ya vienen cargando con estas consecuencias. También vemos el abuso de las drogas. El aborto se halla significativamente ligado a abuso posterior de las drogas, además de los costos psicosociales que se supone tal abuso. La adicción a las drogas se vincula con un alto riesgo incrementado de contraer infecciones por el VIH, SIDA, por malformaciones congénitas y conductas agresivas, desórdenes alimenticios. Para algunas mujeres, al menos el estrés posparto o postaborto se asocia con desórdenes de la ingestión de alimentos tales como comer compulsivamente, bulimia, anorexia nerviosa. Entonces, son miles de consecuencias las que atrae el haber cometido un aborto. También vemos el divorcio y los problemas crónicos de relación. Para la mayor parte de las parejas, un aborto crea problemas imprevistos, sobre todo en una relación, pues las parejas que han recurrido a tan más expuestas a divorciarse o a separarse. Entonces siempre la agresividad actuando con diferentes consecuencias. También vemos que en este caso el aborto, los abortos dice que se repetirán, no va a ser solamente el que ya cometió y ya, sino va a seguir esa misma necesidad, esa misma intención, ese mismo impulso de hacer lo mismo con los que siguen. Las mujeres a las que se les ha sido practicado un aborto arrastran un riesgo añadido de volver a abortar en el futuro. O sea que a veces, ahora sí vemos muchas consecuencias de esto actuando en las mujeres y no entendemos cuáles son la razón de estos impulsos tan agresivos. Este riesgo incrementado se asocia con el aborto anterior por la baja autoestima, un consciente o inconsciente deseo de llevar a cabo un embarazo de sustitución y una mayor actividad sexual post-aborto. Entonces, los abortos posteriores pueden producirse por culpa de deseos conflictivos de quedar embarazada y de tener un hijo y presiones continuas en favor del aborto, como pueden ser el abandono por parte del nuevo compañero. Entonces, es para nosotros tan difícil entender las consecuencias que están viviendo estas mujeres, y lo podemos ver cada día, cada momento, a la vuelta de la esquina, en tu propia casa, en tu propia familia.
estas consecuencias. Y decimos, ¿por qué será esto? ¿Por qué está actuando de esta manera? Y entonces ya miramos que son demasiadas las consecuencias a sufrir por haber cometido un aborto. Entonces, mis hermanos, les invito a unirnos en oración por los no nacidos y por las mujeres que tratarán de cometer un aborto. Mis hermanos, les dejo con este canto. Que has mirado sus ojos pequeños, que no se han abierto ni verán la luz. Tú que has oído su llanto en silencio, su grito callado por un criminal. Tú que escuchaste del Padre en los cielos, su nombre escogido en la eternidad. Tú que sabías que era elegido y que el mismo Dios lo habría de esperar. María, María, Madre de los que no nacerán. María de Guadalupe, en tu regazo dales hogar. María, María, Madre de los que no nacerán. María de Guadalupe, en tu regazo dales hogar. Que has tomado sus manos pequeñas, manos amigas que no se abrirán. Tú que esperabas con gozo cuidarlo para que creciera en la libertad. Tú que has mirado a tu hijo llorarlo, pues era su sueño verlo jugar. Tú que sabías que era elegido, desde la cruz lo quiso salvar. María, María, Madre de los que no nacerán. María de Guadalupe, en tu regazo dales hogar. María, María. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.